Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. En Colombia, más de 5 millones de mujeres despiertan cada día con el sol, listas para enfrentar los desafíos del campo. Acompañamos a Yuri Paola González en su parcela, en Tatacoa, Huila, un ejemplo de tenacidad, quien se ha dedicado a la labor de criar chivos para su sustento y el de su familia. Pienso en que las mujeres somos muy luchadoras. ¿Por qué? Porque cada día nos tenemos que levantar para mirar de qué vamos a hacer con lo que tenemos acá en nuestra casa, ¿sí? Porque acá, como lo pueden ver, vivimos solamente 3 mujeres, que es mi abuela, mi mamá y mi persona. Entonces, nosotros somos las que vemos por las cabras, por las ovejas, también tenemos ganado, entonces también vemos por todos esos animales. Las mujeres rurales representan el 48% de la fuerza laboral agrícola del país. Son madres, hijas, esposas, líderes comunitarias, tejedoras de historias de lucha y esperanza. Estas mujeres son el motor que impulsa la producción de alimentos y la sostenibilidad de las comunidades rurales. Me gusta mucho la vida en el campo, porque nací y me crié acá. Y la verdad, pues, la vida en el campo es única, aunque uno no tiene los mismos privilegios que va a tener en una ciudad, pero son privilegios muy bonitos. En este Día de la Mujer, celebramos a las mujeres rurales por su valentía, resiliencia y gran contribución en la construcción de un país próspero. Desde el Gobierno Nacional trabajamos en acciones que promuevan la igualdad de género en todas las esferas y así garantizar el acceso a oportunidades educativas, recursos y derechos para todas. Hoy nos encontramos en la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. En este lugar se realizó la Asamblea Popular Campesina, un encuentro en el que entidades del Gobierno Nacional y asociaciones campesinas del sur del país pusieron a funcionar el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Con el fin de generar un espacio para avanzar en la solución de diferentes problemáticas que se presentan en el sector agropecuario del departamento del Caquetá, las principales asociaciones campesinas y entidades del Gobierno Nacional realizaron la primera sesión de la Asamblea Popular Campesina del departamento. La UPRA participó en las mesas de trabajo para implementar el Sistema Nacional de Reforma Agraria. La UPRA está acompañando 2 subsistemas en este momento, el de ordenamiento territorial y el de conformación de zonas de reserva campesina. Representantes de las asociaciones campesinas del departamento acudieron al llamado del Gobierno Nacional. En el encuentro se avanzó en la conformación del Comité Departamental para la Reforma Agraria y en los comités municipales. Esperamos que estas mesas sean de buen provecho, buena utilidad. Esperamos que este nuevo gobierno nos saque adelante con la mayoría de temas. Es muy importante para nosotros los campesinos porque en estos espacios es donde el gobierno verdaderamente van a mirar los resultados del campo, porque comenzamos a transformar la reforma rural integral desde los campesinos a los ministerios. Es decir, nosotros damos como la línea cómo es que nos transformamos como campesinos ambientalistas, agropecuarios, etcétera. Gran parte del departamento del Caquetá se encuentra en zonas de reserva forestal de ley segunda, por lo cual la tenencia de la tierra no puede adjudicarse. Con el sector ambiental se viene trabajando en la regularización de la ocupación para poder desarrollar proyectos productivos de manera sostenible.
Con las comunidades campesinas que habitan en parques nacionales, el Gobierno Nacional viene trabajando en acuerdos de conservación. Hemos acabado de tomar la decisión en instancias de la Agencia Nacional de Tierras en diciembre del año pasado de permitir la constitución de zonas de reserva campesina en la figura de la Ley Segunda de 1959, que antes estaba prohibido, con el ánimo de afianzar esos derechos también de uso, de permanencia, de tenencia, de desarrollo productivo que esté acorde con la sostenibilidad ambiental. Es posible generar actividades de agricultura familiar campesina, es posible generar actividades de ganadería sostenible con arreglos, con inversiones y fomento que el Gobierno Nacional tiene que venir a concurrir con ustedes. Es posible generar otras economías que hemos venido discutiendo y construyendo, como son la bioeconomía, los bosques amazónicos, los frutos amazónicos, los forestales, que pueden ser hoy incluso mucho más rentables que la pobre actividad ganadera que se está realizando simplemente por subsistencia. Con las comunidades campesinas que habitan en parques nacionales, el gobierno viene trabajando en acuerdos de conservación. Estas sesiones de trabajo con las comunidades campesinas se replicarán en diferentes zonas del país, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de la Reforma Agraria, que nació de la Ley 160 de 1994 y se reglamentó a través del Decreto 1406 de 2023. Y aquí en la Asamblea Popular Campesina conocimos la historia de Aristides Ochoa, un líder de asojuntas de Cartagena del Chairá. Él nos dice que hace unos años esta región era estigmatizada por los cultivos de coca, pero que hoy en día no quieren ser estigmatizados por la ganadería. Nosotros nos hemos ido adaptando al medio en el cual la dinámica territorial, el conflicto nos ha llevado. Y realmente, a pesar de eso, no nos sentimos orgullosos de ser ganaderos, nos sentimos orgullosos de ser campesinos, pero que realmente el trasegar del conflicto nos ha llevado a ese mecanismo, a utilizar el tema de la ganadería como un mecanismo económico para sobrevivir con nuestras familias. Pero también consideramos que el tema de la agricultura es algo que debe impulsarse, entendiéndose cuál ha sido el motivo por el cual nosotros hoy en día tenemos una vaca en el territorio. Aristides Ochoa es un líder que llegó a la Asamblea Popular Campesina en Florencia, Caquetá, a exponer las peticiones en nombre de los 15.000 afiliados a las 250 juntas asociadas en las asojuntas del municipio de Cartagena del Chairá. Cartagena del Chairá principalmente es la ganadería. La ganadería, pues nosotros podemos llamar una ganadería extensiva, pero que ha sido también una necesidad porque hemos venido de extremo a extremo. Nosotros, Cartagena del Chairá, ha sido coquero desde sus inicios y pasamos de ser grandes cultivadores de coca a ser grandes ganaderos, en cierta manera, con grandes extensiones de tierras. Con una actividad productiva lícita, Aristides y sus compañeros enfrentan ahora otra problemática. ¿Qué va a pasar con el tema de la situación de personas que habitamos zonas de reserva campesina, que estamos en Ley Segunda, que tenemos parques, y cuál va a ser realmente ese mecanismo que el Gobierno Nacional está implementando a través de los ministerios como el Ministerio de Agricultura? El Ministerio de Agricultura encabeza las jornadas de implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria, que dentro de sus funciones está la de generar consensos para resolver problemáticas históricas del campesinado colombiano. Este espacio de diálogo busca generar unas primeras rutas donde podamos avanzar en la solución de diferentes dificultades y problemáticas que se presentan en el departamento y donde el sector agricultura tiene la posibilidad de brindar elementos y herramientas de política pública que permitan avanzar en la satisfacción de los derechos del campesinado que históricamente se han visto afectados precisamente por estas situaciones. Gran parte del departamento se encuentra en reserva forestal de Ley Segunda, es decir que no es susceptible de adjudicarse, no se puede adjudicar la tenencia de la tierra. Para eso con el Ministerio de Ambiente y el sector ambiental se viene avanzando en una ruta de reconocimiento de derechos que la llamamos regularización de derechos para que el campesinado en Ley Segunda pueda desarrollar proyectos de vida de manera sostenible. Esa es una primera apuesta
para resolver esa problemática. Una segunda, la presencia de campesinos y campesinas en parques nacionales. Para eso hay una posibilidad que nos ofrece la normatividad y son acuerdos de conservación en favor de ellos. Aristides espera que en estos espacios y la conformación de los comités municipales de la reforma agraria finalmente lleguen las soluciones a los territorios. Tenemos la zona donde no hay intervención del ICA, el tema de las vacunas, el tema de poder de alguna manera tener una comunicación más directa entre la legalidad y el proceso económico del territorio. Creo que esa transición no se ha dado, se ha tratado, pero realmente la economía pues ha sido así, ¿no? Entre lo legal y lo no tan legal para avanzar en el territorio. Los habitantes de Cartagena del Chairá quieren empezar a escribir una nueva historia, demostrar al país lo que significa que el campesinado colombiano sea sujeto de derechos y de especial protección. La ausencia del gobierno sí ha sido histórica. Estamos viendo en este gobierno, es que estamos viendo realmente señales como de interceder por el proceso campesino o territorial. Representantes del Ministerio de Agricultura socializaron con funcionarios de la UPRA el Sistema Nacional de Reforma Agraria y sus 8 subsistemas. Conozcámoslos. Con la participación de cerca de 160 personas de manera virtual y 30 de manera presencial, se dio inicio a una nueva aula UPRA, en donde se abordaron los principales aspectos del Sistema Nacional de la Reforma Agraria, reactivado hace unos meses por el Gobierno del Cambio y que se encuentra en etapa de socialización en los territorios. El Gobierno Nacional cuenta con la voluntad política de fomentar un espacio de diálogo entre los ministerios, las entidades que conforman de manera más general este Sistema Nacional de Reforma Agraria, y por tanto pues se hizo su reactivación el pasado 3 de agosto del 2023 en Sincelejo, digamos un lugar bastante emblemático dadas las luchas campesinas, especialmente pues de la NUG y en esta parte del país, de la costa caribe. Es así como mediante el decreto 1406 se hace la reglamentación oficial del Sistema Nacional de la Reforma Agraria, en donde se establecen las funciones como mecanismos obligatorios de planeación, ejecución, seguimiento y control de las actividades obligadas a concretar la reforma agraria y la reforma rural integral. Aquí es importante decir que, que parte de esa historia es que ahora este Sistema Nacional de Reforma Agraria, además de volver a los objetivos que tenía la Ley 160 del 94, pues incorpora también las salvaguardas del Acuerdo de Paz y el cumplimiento del punto 1 de Reforma Rural Integral. Por eso hablamos de un Sistema Nacional de Reforma Agraria, Desarrollo Rural y Reforma Rural Integral. El Sistema Nacional de la Reforma Agraria está conformado por 8 subsistemas, entre los que están el acceso a la tierra, la constitución de zonas de reserva campesina, la solución de conflictos socioambientales, el acceso a bienes, derechos y servicios básicos, la investigación para el desarrollo agropecuario, el fomento a las economías campesinas de los pueblos indígenas, de comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, el acceso a crédito y financiamiento y finalmente la constitución de territorios étnicos para los pueblos indígenas y comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales. La Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo le mandata al Ministerio de Agricultura establecer unas zonas del país para adelantar de manera expedita un programa de reforma agraria. Y esas áreas fueron seleccionadas teniendo en cuenta, pues primero, altos niveles de concentración de la propiedad territorial, la subutilización, entre otros factores. Precisamente fueron seleccionadas también, fue un trabajo adelantado de manera mancomunada con la UPRA en el Caribe colombiano. Entonces, en el caso de los departamentos de Sucre, Córdoba, parte del Magdalena Medio y el sur de La Guajira, en donde se busca, digamos, intervenir de manera integral para transformar no solamente la estructura de la propiedad territorial, sino también desarrollar una planeación del ordenamiento social y productivo de cada una de esas regiones, teniendo en cuenta altos niveles de pertinencia. Dentro de la puesta en marcha del Sistema Nacional de la Reforma Agraria es fundamental el rol que juegan los comités de la reforma agraria, instancia de participación y concertación ciudadana que hace seguimiento al plan de la reforma agraria en sus distintos niveles, además de dar sugerencias a la Agencia Nacional de Tierras en cuanto a procesos de adjudicación y búsqueda de predios generados bajo consenso de acciones sin daño. 5 datos que queremos que sepas sobre el Sistema Nacional de Reforma Agraria. 1.
El Sistema Nacional de Reforma Agraria se compone de 8 subsistemas y estos tienen como objeto planear, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la materialización de la reforma rural integral y la reforma agraria. 2. La UPRA participa como invitado del subsistema 1 de acceso a tierras, el subsistema 2 de reglamentación de territorialidades campesinas y es integrante del subsistema 3 relacionado con el ordenamiento territorial. 3. La UPRA, dentro del subsistema 3, está encargada de definir las áreas de protección para la producción de alimentos para garantizar el derecho humano a la alimentación de Colombia. 4. La UPRA participa en el subsistema 2 en la definición de lineamientos y criterios que ayudan a la consolidación de las zonas de reserva campesina y su planificación. 5. Las ZAPAs son una estrategia dentro del subsistema 3 del Sistema Nacional de Reforma Agraria y están vinculados con nuestro artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo. Para este año tenemos priorizadas las siguientes áreas: norte de La Guajira, Córdoba, Santanderes, Antioquia, suroeste antioqueño y Bajo Cauca Antioqueño, Sabana Centro, norte del Tolima y Popayán. Para mayor información estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página de internet www.upra.gov.co. La identificación de zonas aptas para la producción de soya a escala 1/100.000 en Colombia fue un trabajo que se adelantó entre la UPRA y FENALCE. En la siguiente nota les contamos todos los detalles. Estuvimos en la vereda de Puerto Tembleque, a 42 kilómetros de Villavicencio, en el Meta, donde visitamos a Narciso Gutiérrez, un agricultor que ha dedicado 25 años de su vida a la producción de la soya. Hoy nos cuenta lo que significa para él y su familia cultivar la tierra, un legado que trasciende generaciones. Pues un bienestar y un progreso, porque pues bendito mi Dios, con este tema de la agricultura le puedo dar, digamos, estudio a mis hijos. Y pues, no digamos, estamos en una comodidad, pero en general muy bien, porque es un cultivo que cuando, digamos, se hacen buenas prácticas se obtienen buenos resultados. La producción de soya en Colombia se encuentra concentrada en la región de la Orinoquía y en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Córdoba. Este cultivo de ciclo corto permite establecer fácilmente programas de rotación. Pues aquí se siembra, digamos, a 60 centímetros, estamos entre surcos, estamos de 10 a 12 plantas en metro lineal. Se está sembrando más o menos, la fecha límite de siembra es hasta el 20-25 de septiembre, después de la cosecha de arroz. Entonces se hacen 2 fertilizaciones y se hacen 2 controles para el tema, digamos, con fungicidas, tema de enfermedades, insectos. Y se está cosechando, yo creo que más o menos para el 15 o el 20 de diciembre estamos cosechándola. Precisamente la UPRA cuenta con la zonificación de aptitud para la producción de soya a escala 1/100.000, un ejercicio que contó con el apoyo de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, FENALCE. Este documento contempla 3 aspectos: físicos, socioecosistémicos y socioeconómicos, los cuales permiten orientar el ordenamiento productivo. La soya y el maíz son 2 productos que tienen una relevancia importante en la elaboración de alimento balanceado para animales y básicamente son productos que tienen un alto nivel de importación, y en el ejercicio de buscar la sustitución de importaciones para que la producción agrícola, campesina, familiar y comunitaria llegue a un mayor nivel de desarrollo y garantice una mayor calidad de vida a los productores en el campo, es necesario entrar en ese proceso. Al identificar las zonas y las áreas con mayor aptitud productiva, estamos indicando a la política pública dónde focalizar sus esfuerzos para hacer ese proceso de sustitución. Los mapas de zonificación de aptitud para el cultivo de la soya para el primer y segundo semestre del año, publicados en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIFRA, muestran que Colombia dispone de más de 10 millones de hectáreas aptas para este cultivo, lo que equivale a 27,8% de la frontera agrícola nacional. Es así como don Narciso y cientos de agricultores que ven en la soya un producto abanderado ya cuentan con este instrumento de orientación con el que podrán focalizar de una mejor manera el cultivo y contribuir con el fortalecimiento y abastecimiento alimentario del país. El DANE entregó la cifra del mercado laboral para enero de 2024
y el sector agropecuario resaltó como protagonista en la generación de empleo. En enero del 2024, el sector de agricultura generó 244.000 nuevos empleos. Esto es muy importante ya que ubica al sector como el segundo generador de empleo con 3.2 millones de personas ocupadas para el mismo periodo del año. Con 3.2 millones de personas, el sector de ganadería, pesca, acuicultura y silvicultura representa el 14,5% de las personas ocupadas del país en enero y somos el segundo sector proveedor de personas ocupadas. Néstor Hernández, técnico de la UPRA, explicó qué representan estas cifras y cómo se relacionan con otros actores. El cuarto trimestre de 2023, el sector agropecuario en su valor agregado creció 6%. Una cifra muy buena fue la actividad económica que más creció en su valor agregado en ese trimestre, ¿no? Y se explica esta variación básicamente por productos como el café, como los huevos, como la carne de cerdo, las flores, que tuvieron un muy buen comportamiento en su volumen. Además de ese 6%, el sector crece un 1,8% en el total 2023, ¿no? Eso quiere decir que al sector al final del año pues cerró de forma positiva en su riqueza. En el abastecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas en las principales centrales mayoristas del país, registrando cifras históricas, evidencia el aumento en la producción y acopio de alimentos. En paralelo, Hernández explica por qué la caída en los costos de los insumos también incentivó la producción sectorial y a su vez la generación de empleo. En diciembre de 2023, que los insumos agropecuarios, su precio promedio disminuyó 31%. Y esto es muy positivo ya que impacta los costos de producción de una manera muy buena, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que hay un mayor volumen de producción, que hay unos menores costos y se está reflejando en una mayor oferta de alimentos. Sin embargo, el sector continúa con retos importantes en materia de informalidad y desempleo. La tasa de desempleo del sector rural fue en enero del 2,5%, lo cual representa una ligera disminución respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la informalidad en la ocupación en el sector rural sigue siendo muy alta, por un 85% al medir este indicador en el último trimestre del año 2023. Se espera que esta tendencia se mantenga y el sector agropecuario continúe siendo un importante dinamizador de la ocupación a nivel nacional, a fin de continuar reduciendo las cifras de desempleo e informalidad. Nos despedimos desde la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. Y recuerden que para más noticias del sector agropecuario pueden ingresar a nuestro portal de internet upra.gov.co o seguirnos en nuestras redes sociales @upracolombia. Hasta pronto. Colombia, potencia de la vida.